Charles Spurgeon es el nombre de uno de los más famosos predicadores en la historia. Se destacó en la parte de Europa. Cada mensaje lo fue escribiendo. Hay sermones que tienen hasta 20 páginas de lo que él predicaba. No sé si es que hablaba demasiado rápido para escribir tanto, o sus mensajes eran demasiado largos para escribir demasiado. Sin embargo, lo más sobresaliente es que este hombre su predicación era cristocéntrica. Cada predicación destacaba la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pensando en nuestro tiempo, queridos hermanos, amigos, ¿es toda predicación de la Biblia capaz de transformar vidas? Los cambios de una predicación dependen de la elocuencia, dependen de la disciplina homilética, dependen de la elegancia del predicador. ¿Qué es lo que hace que una predicación de la palabra de Dios tenga poder? ¿Cuál predicación nosotros podemos considerarla buena predicación? ¿Porque a mí me guste? ¿O porque la palabra que se dice es exactamente lo que dice la palabra? Dos preguntas hacen los estudiantes cuando llegamos a Homilética 2 y queremos interpretar bien la Biblia, y le hacemos dos preguntas al texto y le decimos a la Biblia de qué está hablando el texto. La segunda es, ¿qué dice acerca de lo que está hablando el texto? Porque lo que queremos es que el texto mismo nos diga lo que quiere decir. Y en la Biblia encontramos uno de los predicadores más sencillos, pero con más poder en la predicación, que es el apóstol Pedro. Y yo no sé, quise preguntarle a hermano Rivas, no es porque él sea el más antiguo, no, porque es mucho más joven que mí. ¿Usted recuerda, hermano Rivas, el tema del mensaje que escuchó la primera vez en esta iglesia bíblica Peniel hace desde los 80 años? ¿En qué año llegó usted? 79. ¿Recuerda usted? ¿Hermana Silvia? Yo le decía la vez pasada a algunos estudiantes, y también le he dicho, que el director del CETECA fue a predicar a un pueblo de Guatemala, en Chichicastenango, y allá predicó bien bonito, dice él. 5 años después regresó y le dicen, ay, hermano Wilfredo, ¿cómo nos gustó su predicación hace 5 años? ¿En serio se acuerdan ustedes? Sí. ¿Y de qué prediqué? Pues yo solo me acuerdo una cabeza de perro grande que hizo en la pizarra. Eso era todo. No se acordaba nada. Fue poderosa esa predicación, hermanos. Hemos visto a predicadores que no se les ve una retórica bárbara y su predicación es poderosa. Por el otro lado, vemos a predicadores elocuentes con una retórica totalmente atractiva, pero su predicación muy vacía. Entonces, ¿cuáles son las cualidades para una buena predicación? Y hermanos, la primera predicación
en el libro de Hechos. ¿Cuál fue el tema, hermanos? En este año, el primer domingo, ¿cuál fue el tema de la predicación? Y en el tema de la segunda predicación, también. ¿Cómo? El primer mensaje fue la misión de la iglesia. El segundo fue el poder e inicio de la iglesia. Fue el domingo pasado con el hermano pastor. Hoy lo que vamos a ver es la primera predicación que tuvo la iglesia de Cristo. Es la primerita predicación. ¿Cómo cuánto creen que duró? Me imagino que duró bastante. Bueno, no mucho, porque todos estaban de pie. ¿Qué le parece si hubiese una predicación y todos se quedan de pie? 45 minutos. Porque alzando la voz, se pusieron en pie y comenzó la predicación. No, hermanos, hoy analizaremos un poquitito esta predicación. Fíjense que es una predicación interesante. La introducción la encontramos en el versículo 14 hasta el versículo 21, la introducción del mensaje. Pero ¿cuál es la introducción que hace el apóstol Pedro para su mensaje? Versículo 13. Quiero que leamos el versículo 13 del capítulo 2 del libro de Hechos, y dice así: mas otros, burlándose, decían, ¿cuál sería otra palabra que decir llenos de gozo? Estos están borrachos. Entonces, mire qué interesante, el apóstol Pedro toma ese problema y en la introducción lo que hace es dar una explicación. Porque los 120 que estaban allí comenzaron a hablar en otros idiomas, y la gente que rodeaba a estos dijeron: estos están borrachos. ¿Qué creen ustedes? Pues el hermano pastor nos dio una explicación, pero la Biblia es linda porque la Biblia da la explicación. Vaya al versículo 14 y comienza allí a dar la explicación. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y da tres razones para explicar que los que estaban allí no estaban borrachos. La primera explicación dice: no es muy demasiado temprano para que estos estén borrachos. Eran las 9 de la mañana. Y las 9 de la mañana es demasiado temprano para que estos estén ebrios. La segunda razón no está allí, pero es entendible. Los líderes religiosos, cuando había una fiesta nacional, se privaban de cualquier de cualquier sustancia de tomar, sidra o vino, cualquier cosa. El líder lo evitaba. Era prohibido que en una fiesta nacional como era el día de Pentecostés, imagínense que los apóstoles, los 120, estuvieran ahí en una no es posible. Y la tercera razón, que es la más fuerte, dice: aquí lo que está pasando es que hay una referencia a lo que el profeta Joel escribió hace muchos años. Y comienza el versículo que sigue, vea lo que dice, versículo 15: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto
es lo dicho por el profeta Joel. Hermanos, lean conmigo por favor versículos 17 al 21. Lean conmigo en voz alta y dice así: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Interesante, porque aquí lo que está sucediendo, lo que está haciendo Pedro en primer lugar en su introducción es explicar que lo que está sucediendo allí, que el Espíritu Santo descendió sobre los 120, y esto dice la Biblia que fueron llenos del Espíritu Santo, y cada uno habló en lenguas. Lo que está diciendo es que tuvieron la capacidad de hablar y entender otros idiomas, pero esto era un poder grande, porque estaba iniciando la iglesia que tiene ahorita cerca de 2000 años, que tiene más de 1.5 mil millones de miembros. Y esto es solo la iglesia militante, o sea, la que está con vida, más la iglesia triunfante, la que ya murió en estos 2000 años. ¿Cuántos millones creen que pueden ser? Esa es una gran cantidad que conformamos esa iglesia que inició en Hechos el capítulo 2. Pero vea, hermanos, quiero que por favor analice este pasaje, porque algunas veces es mal interpretado. Aquí lo que hace Pedro es hacer una referencia homilética a Joel 2. Miren, una pregunta para ustedes. Ustedes me dicen, ¿Joel 2 se cumplió en Hechos 2? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Allí se estaba cumpliendo la profecía de Joel? ¿Sí o no? Bueno, le voy a dar un chiste que me pareció. ¿Cuántos han escuchado ustedes al grupo Broncos? Nadie, ¿verdad? Bueno, en una noticia me gustó, dice él, porque él tiene un estilo así, miren. ¿Sí? Ay, ya se me quedó bien. Entonces le preguntaron, oiga señor, ¿y por qué le hace así cada vez? Y él dice, bueno, yo ni sé cómo pasó esto, pero alguien me preguntó una vez, oiga, ¿en qué año vino Cristóbal Colón a conquistar América? Yo no sé, yo no sé. Y cada vez que decía pregunta, yo no sé. Y se me fue quedando y miren. Bueno, pero ¿por qué salió esto? Bueno, estoy hablando de que aquí en Joel 2 tenemos una referencia, y yo les preguntaba a ustedes si Joel 2 se está cumpliendo aquí. Y muchos de ustedes me dijeron así, ¿verdad? Entonces parecían los broncos. Bueno, hermano, no. ¿Quiénes no se animan a contestar? Levante la mano. Solo hermano Ricardo. ¿Y cuántos dicen que sí? Levante la mano. ¿Cuántos dicen que no? Levante la mano. ¿Cuántos no tienen ni valor de levantar la mano y decir ninguno? Mire, hermano, aquí, por favor, vaya conmigo y usted se dará cuenta si ahí se cumple sí o no. Mira, vamos. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu, ¿dónde?
¿En quiénes va a derramar el Espíritu Santo? ¿Y en Hechos 2 se derramó el Espíritu Santo en toda carne? No, solo en 120. Entonces no se está cumpliendo, primera cosa. La segunda, bajen un poquito y versículo 19 dice: y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Se dio todo esto en Hechos 2, sí o no? No. Simplemente dice que el Espíritu Santo descendió sobre los 120 y unas llamitas o como formas de llama de fuego se posaron sobre los 120 y cada uno tuvo la capacidad de hablar y entender los idiomas de los que estaban allí. ¿Pero qué pasó en el cielo? Normal. ¿Y la luna? Normal. ¿El sol? Normal. Humo, ni siquiera neblina había. Entonces aquí, Joel lo que hace es, este pasaje se va a cumplir en el milenio. Oh, sí, es verdad. Sí. Porque allá dice Apocalipsis que el Espíritu Santo posará en toda carne. Entonces, vea qué interesante. Cuando usted lo hace eso, lo que hace es lanzar un anzuelo para agarrar la atención de todos. Cuando se predica, se nos enseña que debemos hacer una introducción que llame la atención y dice: oh my goodness. Pero agarró el problemita donde lo dejó hermano Reinaldo, donde dice que esta gente está de día, ¿verdad? Y él le explica. Ahora, vamos a la otra parte. Versículo 22. Si se da cuenta, allí termina la primera parte y otra vez vuelve a decir: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, o sea, Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y luego sigue el 29 hasta el 36, dice otra vez: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo,
ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hasta allí dígale ahorita. Ve todo lo que puso en medio el apóstol Pedro para decir, lo que está sucediendo hoy es algo importantísimo que cambiará la historia de la humanidad, que transformará millones de vidas, porque aquí está iniciando el nuevo pueblo de Dios. Un pueblo que ha sido formado de dos pueblos que no eran pueblos. Y dice el libro de Efesios, el capítulo 2, que Dios quitó la pared intermedia, que era una pared de enemistad, porque los gentiles no podían verse ni en pintura con los judíos, ni los judíos con los gentiles. ¡Ay, Dios mío! Si se encontraban, se agarraban del pelo, porque no se querían. Tal es así, cuando Jesús llegó a la orilla de aquel pozo, le dijo a la mujer samaritana, dame de beber, y ella le dice, esto no es posible, entre nosotros no podemos llevarnos, no podemos vernos, no, para nada. Y Jesús le dice, si tú supieras quién te pide agua, yo estoy seguro que tú le pedirías a él, porque el agua que yo doy es agua de vida eterna. Entonces dame. Tranquila. Hermanos amados, cuando uno estudia este pasaje, podemos ver no solamente que Pedro los agarra y le agarra la atención para darles el siguiente tema. Pedro alza la voz, Pedro les explica el fenómeno de lo que está sucediendo, pero aquí llega la parte. Aquí presenta el tema central de la predicación. Y el tema central de la predicación es Jesús es el Mesías. ¿Por qué se destaca Spurgeon como uno de los grandes predicadores de la historia? Porque él tenía como cualidad regirse a la palabra y presentar a Jesús como el único que puede dar salvación y vida eterna. Vea lo que quiero decir. Muy grande y famoso puede ser el predicador. Muy elocuente y con una retórica de Harvard puede tener. Millones lo pueden seguir. Y tenemos predicadores, hermanos, que arrastran a la gente. Y ahí está la cantidad de gente siguiéndole. Y cuando llegan, presentan mensajes donde a veces ni mencionan a Jesús. Y Gálatas, el capítulo 1 dice, si alguno de nosotros, ángeles o cualquiera de los apóstoles, viene a vosotros y os trae un mensaje, aunque sea retórica grande y famosa, pero si no tiene a Cristo, ese no es una buena predicación. Hermanos, yo les digo, el día en que un pastor de ustedes se pare al púlpito y comience a aislar a Jesucristo, en ese momentito el grupo de ancianos, con todo el liderazgo, con toda educación, respeto y sabiduría, llamarán al pastor, sea el pastor Luis, o sea el pastor Reinaldo, o sea el que venga, y le van a decir, mi querido pastor, disculpe, creo que usted nos está predicando un evangelio sin Cristo. Cuando yo predico un evangelio de la prosperidad, no estoy predicando a Cristo. Cuando yo estoy predicando un evangelio de sanidad, no estoy predicando a Cristo. Porque Cristo no vino a sanar a los enfermos. Cristo vino a salvar a los perdidos. Y si entre ellos había un enfermo, después que lo salvaba, lo sanaba. Pero el orden de prioridad. Entonces, la iglesia bíblica peniel está para predicar el mensaje de salvación. Y aquí, vea el versículo 22, y Pedro dice, Jesús, os presento a Jesús de Nazaret. Miren qué interesante, ¿por qué no da otro nombre allí en ese momentito?
¿A quién conocían los judíos? ¿A Cristo o a Jesús de Nazaret? Entonces él toma ese término y dice, vosotros conocéis a Jesús. Y le dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. 3 años y medio Jesús estuvo en medio de los discípulos. ¿Cuántos milagros hizo en ese tiempo? Una cantidad de milagros. Milagros que nosotros no pudiésemos creer. Que un paralítico se levante, que un ciego comience a ver, que un muerto sea resucitado, que un endemoniado sea liberado. Pero yo dije un día de estos, un domingo anterior, dije, pero el milagro más grande que Jesús hizo en esos 3 años, ¿cuál fue? La salvación. Se la dio a Zaqueo, se lo dio a la mujer samaritana, se lo dio a aquella mujer que todos lo querían apedrear. Dijo él, yo no he venido a los que están sanos, yo he venido a los que están enfermos. Yo he venido a dar salvación y vida eterna. Era Jesús de Nazaret, todos los conocían, todos lo veían. Pero vea el versículo 23 y dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿prendisteis? ¿Qué más le hicieron? Lo mataron. A Jesús Nazaret. Y si usted quiere ver toda la descripción completa de en qué consistió y cómo fue esa muerte, debe ir a Isaías 53. Como que apartamos de él el rostro, como que lo despreciamos. Y a Jesús lo desecharon porque no puede ser. Es que ellos esperaban a un Cristo al estilo de la familia Asmonea o los Macabeos. Antes de que Jesús naciera, hubieron unos 150 años donde la familia judía, que dominaba todo en medio del imperio greco, era la familia Asmonea. Y en ese tiempo que se escriben esos 2 libros, Primera y Segunda Macabeo, libros que pertenecen a los libros apócrifos, no a nuestra Biblia. Pero en ese tiempo ellos, y el significado de familia Asmonea significa cabeza de martillo, porque era gente guerrera, que venían a matar a todos aquellos que se oponían, creían en Dios, pero con armas. Y entonces esperaban que cuando Jesús viniese, también viniese con un G3, un M16 y todo eso. También, ahora aquí estoy. Bueno, no es mexicano, ¿verdad? Es judío. Pero así quería, que viniese con ese gesto así de prepotencia. Aquí vino, aquí está su rey. ¿Me esperaban? Pues sí, me esperaban, aquí está. Aquí hay, mire. Y no, cuando ven a Jesús, que viene ni siquiera una potranca famosa, ni nada, un caballo blanco, elegante. No, viene un burrito. Qué lento, ¿verdad? No, y era tan chiquito que los dibujos que le colocan a él y que casi va arrastrando los pies en el piso. Y ahí va estando el rey. ¿Eso es el rey? Sí. No, yo esperaba. ¿Qué cosa? ¿Verdad? Cuando la gente no lo conoce a uno y tiene la impresión de que es diferente. Cuando yo escuchaba a este famoso locutor, el famoso locutor de Guatemala, Jeremías Pirir. ¿Cuántos han escuchado de él? Bueno, los capines sí, ¿verdad? Él habla así, bien. Hermanos, desde el tiempo Michel se les saluda a todos ustedes. Y yo me imaginaba un hombrón, pero delgadito. Y cuando yo llegué a la cabina de TN, un señor, pero bien bendecido. Yo dije, él es el que tan bonito que habla.
Pero cuando viene el Mesías, ¿qué hace con él? Lo crucifica y lo matan en la cruz. Cuando Jesucristo vino para dar vida a todo aquel que cree en él. El versículo 24, 31, creyeron ellos que una vez lo mataban, ahí terminaba todo. ¿Cómo dice el refrán? Muerto el perro. Una manera muy correcta, pero dice, una vez matemos. No, cuando alguien tiene una enfermedad de gangrena, por ejemplo, lo que hacen es cortarle una parte para que esto no siga avanzando. Ellos creen que una vez mataran a Jesús de Nazaret, ya la fuerza del cristianismo se iba a terminar. Esta nueva enseñanza de que solo en Jesús hay salvación se terminaría. Y hermanos amados, han pasado casi 2000 años. Somos más de 1.5 mil millones miembros de la iglesia de Cristo que creemos que Jesús es el Señor. Porque al tercer día, con poder y gloria, Dios lo levantó de entre los muertos y ahora está a la diestra del Padre. Él es el Señor, Él es el Rey, Él es nuestro Dios. Amén. Ahora, no sé si Pedro lo estaba haciendo así. ¿Qué dice? ¿Qué tipo de temperamento tenía Pedro? Ustedes, muchachos que estudiaron por última vez los temperamentos. ¿Era colérico o sanguíneo? Era de aquellos que se mueven, ¿verdad? Melcocha. Ya me imagino Pedro emocionado gritando: Jesucristo es el Señor. Porque versículos 32 en adelante dice: a este Jesús, que dice sus Biblias, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, ¿quiénes serán nosotros en ese momentito? Los discípulos de los 120, pero más los discípulos, porque ellos lo vieron. ¿Cuántos dijimos que vieron a Jesús que resucitó? ¿Se recuerdan? Más de 500 personas. Vosotros sois testigos. Nosotros somos testigos. Ahora la Biblia dice que nosotros bienaventurados somos porque sin haber visto a Jesucristo le hemos creído. Así que nosotros somos testigos también. Testigos. Y dice el versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y todavía hace una referencia bíblica y dice, porque fíjense lo que quiero decir acá, se dio una ideología o una teología en ese tiempo que posiblemente David también había resucitado. Pero no, dice Pedro, no. David murió y allí quedó. ¿Cuándo va a resucitar David, hermanos? ¿Y cuándo será esa resurrección de los muertos para David? ¿Antes de la tribulación? ¿En medio de la tribulación? ¿Después de la tribulación? ¿Al inicio del milenio? ¿Al final del milenio? ¿En el mero trono blanco? La Biblia dice que antes de la gran tribulación los muertos en Cristo, y eso somos nosotros, la iglesia. ¿David pertenece a la iglesia, sí o no? No. Entonces lo sacamos de aquí y esperamos que pase los 7 años de tribulación para que en ese momentito se dé una resurrección desde Adán hasta ese tiempo, pero de los que han creído en Dios, porque era el inicio del milenio. ¿Por qué al inicio del milenio? Sencillo. Porque la Biblia dice que
en el milenio Jesucristo va a reinar, y además allí debe estar el pueblo de Israel que ha creído, porque ya no hay otra resurrección para vida. La única resurrección que queda después del inicio del milenio es en el trono blanco, que es la resurrección de todos los que no creyeron en Cristo, desde Caín, no, pero el Caín de nosotros ya va a estar con nosotros, desde Caín hasta el trono blanco. Todos los que no creyeron van a resucitar en el trono blanco. El trono blanco es el juicio final. Y dice la Biblia que allí Jesucristo va a sacar dos cuadernos. Uno que tiene la lista de todos los que hemos creído en Cristo, y otro donde dice: aquí no estás tú, el de vida eterna, y si no está, será lanzado al castigo eterno. Ahora, hermanos, este Jesús que presenta aquí, dice exactamente: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y para interactuar, hermanos amados, ¿dónde está ahorita Jesucristo? ¿Y usted? ¿Se acuerdan que yo dije que dice la pobre señora? Mi casa está sola. Porque dijeron que Jesús iba a quedar cuidando mi casa, y ellos dicen que aquí está. Y se fue la señora. No, Jesús está en nuestro corazón, pero como hijo exaltado está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, defendiéndonos, porque el diablo no pierde tiempo para acusarnos y meter mentiras. Algunas mentiras son puras mentiras, otras son medias mentiras, pero él las hace más grandes. Él dice: no, mire, ese está malo, acusándonos. Pero Jesucristo dice: ese es mi hijo, mi sangre fue derramada por él, por ella. Nadie puede arrebatarlos de mi mano. Yo ya los hice vencedores. ¿Quién nos acusará? Dice el libro de Romanos 8. ¿Quién puede acusarnos ya? Jesucristo es el que justifica. Y entonces este mensaje, hermanos amados, uno lo puede resumir en tres partes. Este mensaje uno lo puede resumir de esta manera: su vida en la tierra, su muerte en la cruz, y ahí lo tienes por ti, su resurrección. Su resurrección. Versículo 36, hermanos, leamos y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ¿qué dice sus Biblias? Interesante. Usted podría ir a todo el pasaje y va a ver el progreso en el cambio de nombres. ¿Se recuerda cómo le llamó al principio? Jesús Nazareno. Más abajito le llama Cristo. Después le llama Señor. ¿Y ahora cómo le llama? ¿Cómo le llama en el versículo 36? Señor y Cristo. El Mesías, Rey, ungido. Terminemos, hermanos, la última parte. ¿Qué creen? Si yo hice una introducción, si presentó todo el contenido de su predicación, ¿qué es lo que nos queda ya? La conclusión. Y ahí viene. Versículos 37 hasta el 41, leamos en voz alta lo último, hermanos. Por favor, versículos 37 al 41. ¿Listo? Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estáis lejos, para cuantos el Señor, vuestro Dios, llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. Ay, Dios mío, ¿con cuánto comenzó la iglesia en su primer día? ¿Ah? 3,120. Dios mío, qué rico eso, ¿verdad? Pero eso tenía que pasar. Porque ahora hay congregaciones de 30, 40, 50, 60, 100, hasta 500,000 miembros. La iglesia de Elim, El Salvador, tiene 120,000. Hay una iglesia en Tennessee que visitamos, una iglesia bautista, tiene 35,000. Y es todo un mundo aquí. El hijo de Billy Graham en Plano, Texas, 28,000 miembros. Es un mundo. Pero ¿cuál es la iglesia más bonita de Maryland, hermanos? Eso es lo que nosotros decimos. ¿Qué dirá el mundo? Y hermanos amados, este es el gran reto que tenemos: llevar este mensaje a todas las personas. Y este es el mensaje en esta noche, mis queridos hermanos. Si un mensaje no presenta la persona y obra de Jesucristo, ese mensaje no es bueno. Y todos, al escuchar ese mensaje, aparte de los 120, se compungieron. ¿Qué significa compungirse? ¿No es? Compungirse. ¿Qué será compungirse? ¿Qué es darse como compungirse? ¿Ah? ¿Se preocuparon? Como tiene un poquito más. ¿Ah? Suena más a conmoverse, ¿no? O estremecerse, pero vale, hermanito, con preocupación. Porque, bueno, y entonces, ¿y nosotros qué? ¿Qué haremos? Y dijeron, y Pedro, que no perdía por bueno, simplemente arrepentidos y convertidos. Vosotros ser salvos de esta perversa generación. Y hermanos, es la misma conclusión, la misma invitación, el mismo mensaje que usted está recibiendo hoy. Hay una persona que una vez me dijo: hermano, ¿por qué no hizo la invitación ahora? Una vez que yo se me escapó. Se me escapó hacer la invitación. Y yo hoy estaba decidido. Bueno, la verdad. Se me escapó, yo no lo hice. Y me dijo: yo estaba listo. Bueno, hoy está listo. Y yo hago la invitación, hermanos amados. No hay mensaje más poderoso que el que presente a Jesús como Salvador único. Y no hay vida más cambiada que aquella que reconoce que solo en Jesús hay salvación. La salvación no se obtiene por conocer de Cristo, con venir a la iglesia a escuchar de Cristo. La salvación es decirle a Jesucristo: la verdad es que yo quiero creer en ti. Quiero invitarte a que vengas a mi corazón. Quiero asegurar mi vida. Y si tú moriste en la cruz del Calvario por todos, yo quiero ser uno de ellos. Y la Biblia dice que en ese momentito 3,000 personas se convirtieron. Con alegría yo recuerdo
que el día que más personas han aceptado al mismo tiempo, después de una predicación, creo que han sido 12. Uy, yo me siento en las nubes. Ay, Dios mío, qué lindo, qué precioso. No fueron gemelos, ni trillizos, ni cuatro, ni... Ahora imagínate Pedro viendo a 3,000 personas levantando las manos. Era necesario porque allí estaba comenzando lo que ha de ser por toda la historia hasta el rapto de la iglesia. Pero hoy yo quiero que oremos al Señor. Y cada uno de ustedes haga esta oración al Señor. Y dígale en su corazón, lo que ya como cristianos, digámosle, Señor, gracias. Gracias por haber dado tu vida en la cruz del Calvario para salvarme. Gracias por hacerme parte de tu iglesia, que no es una iglesia perfecta, pero es una iglesia que la Biblia dice que ha sido lavada por tu sangre preciosa. Pero aquellas personas que hoy nos visitan y que han escuchado 1, 2, 3, 4 y saber cuántos mensajes, no importa. Lo más importante es que hoy Jesucristo le está diciendo: yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Yo quiero asegurar tu vida. Yo quiero que cuando venga Cristo tú vayas con Él. Aceptar a Jesucristo significa reconocer que somos pecadores, pero que Jesucristo dio su vida para perdonar nuestros pecados. Significa decir: Jesús, yo quiero creer en ti y quiero entregarte mi vida y quiero invitarte a que venga a morar en mi corazón para que cambies mi destino. Hay una persona que hoy quisiera levantar su mano y dice: yo quiero hoy aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal. Habrá alguien que hoy quiere decir: Señor, yo quiero reconciliarme contigo. ¿Tenemos alguna persona que hoy dice: Señor, hoy quiero levantar mi mano en señal de que quiero aceptarte? Quiero reconciliarme contigo. ¿Habrá alguna persona? No necesita hacer nada más, solo decir: Señor, yo quiero asegurar mi vida. Y no lo hago porque tengo esta clase de pecado o este pasado. Tampoco lo hago por otra manera, sino porque quiero asegurar mi vida. Quiero creerte, quiero recibirme en mi corazón y quiero dar todo un legado a mi familia. Quiero estar segura, que si hoy tú vienes por tu iglesia, yo me voy contigo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer hoy? Muchísimas gracias, Dios eterno, por este día, esta bendición que nos has dado de poder escuchar y poder analizar juntos tu palabra. Y el Señor Spurgeon terminó diciendo: ay de nosotros si no predicamos el Evangelio. ¿Cómo será el ay de ustedes si escuchan y no reciben este Evangelio? Dios quiere que escapemos de esa condenación. Que el Evangelio de Dios sea para nosotros sabor de vida para vida y no de muerte para muerte. Amado Dios, permite que podamos como iglesia seguir presentando este mensaje a diestra y a siniestra, a toda hora, con mucho valor, sabiendo que este es lo que tú quieres que hagamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.